Instalación de impresoras para imprimir por red y por Wi-Fi. Antes de proceder a la instalación de la impresora, deberemos tener los números de su dirección IP y también sus controladores o drivers, siendo preferible que sean universales para poder instalar múltiples dispositivos de impresión de la misma marca. En nuestro buscador escribimos descargar driver universal impresora. Observamos cómo aparecen drivers universales de distintas marcas. Y seguidamente la marca de nuestra impresora. Vamos a la parte inferior izquierda a búsqueda de Windows. Y escribiendo panel saldrá la opción de panel de control. Abrimos esta opción. Seleccionamos dispositivos e impresoras. Si accedemos al panel de control por categoría, también vamos a ver dispositivos e impresoras. Hacemos clic en agregar una impresora. Seleccionamos la impresora que quiero no está en la lista. Nos aparece la ventana de buscar una impresora por medio de otras opciones. Seleccionamos agregar una impresora por medio de una dirección TCP/IP. Ahora vamos a escribir la dirección IP de la impresora. Hacemos clic sobre detección automática y elegimos dispositivo TCP/IP. A continuación, escribimos los números de la IP con sus puntos que ya nos lo deben de haber proporcionado. Esta IP se encuentra dentro de la impresora y se puede acceder a ella a través de su panel. Es importante que tengamos desactivado la opción de consultar la impresora y seleccionar automáticamente el controlador de impresora que se debe usar. Hacemos clic sobre Usar disco para seleccionar el driver de la impresora. De la ventana emergente seleccionamos Examinar y buscamos la carpeta en donde se encuentren los drivers o controladores de esta impresora, pero universales, para que se puedan instalar múltiples modelos de impresoras de la misma marca. Dentro de la carpeta Driver, accedemos a Win-X64. Terminando haciendo clic sobre el archivo que aparece en su interior. Aceptamos. Seleccionamos una de las impresoras de las que se muestren, siendo indiferente la que elijamos, ya que son drivers universales. Seleccionamos Reemplazar el controlador actual. Ahora podremos escribir características de esta impresora para diferenciarlas de otras que tengamos instaladas. Al pulsar sobre Siguiente, se instalará en nuestro ordenador. Se deja activada la opción de compartir esta impresora con otros usuarios. También se puede establecer como impresora predeterminada. Ya estará instalada y pulsamos sobre Finalizar
para cerrar la ventana de instalación.